Señor presidente, señorías, el objeto de la comparecencia al Gobierno es tratar de aclarar hoy aquí, en la medida de lo posible, con qué ley de presupuestos va a contar esta comunidad para el próximo año y, de manera especial, aunque no es la única variable que influye en ello, cómo va a influir el proyecto de ley de presupuestos generales del Estado en tramitación en las Cortes Generales. Haré una serie de consideraciones muy generales sobre el citado proyecto de ley. No hay ninguna novedad que la ley en tramitación sigue con la política impuesta por la Comisión Europea y aceptada críticamente por los gobiernos de España desde mayo del 2010. Política basada en un dogma, la austeridad expansiva. Algunos han ideado, aunque no exista expresión empírica que lo sustente, que la economía se recupera recortando el gasto público, aumentando los impuestos y deprimiendo los salarios. Ese dogma ultraliberal que se ha impuesto ha impregnado las políticas públicas y en España no es una excepción, sino que somos teóricamente alumnos aventajados. Nada en relación al crecimiento, absolutamente nada. ¿Consecuencias de esta política? Estamos en el puesto 104 en relación a las previsiones de crecimiento para el próximo año. Fracaso total y absoluto de esta política que no tiene ningún sustento científico, que es sencillamente un dogma ideológico que favorece, eso sí, como siempre, a minorías. El presupuesto en tramitación, por lo tanto, se basa en recortar más de 20.000 millones de gasto público. Se basa en aumentar impuestos en casi 18.000 millones entre una cosa y otra. Recorta las inversiones productivas, recorta los gastos sociales, las prestaciones por desempleo, recorta el gasto en sanidad, definitivamente finiquita la ley de la dependencia. En definitiva, más de lo mismo de lo que hemos vivido en los últimos años y se ha demostrado un fracaso que genera depresión económica, paro, miseria, descohesión y alejamiento de la gente, de la política y también de los partidos llamados de orden estatal. Porque no se olviden ustedes, que se lo voy a recordar con frecuencia, que han perdido ya 30 puntos de intención de voto los dos grandes partidos. 30 puntos. Hasta en Valencia, en el Reino de Valencia, perderían si hubiera elecciones hoy, porque esta política no la entienden ni sus votantes. Pero pregunto al señor consejero, esta situación, el impacto que esta ley va a tener sobre nuestra comunidad y, por tanto, qué consecuencias tiene sobre la ley de Canarias en materia presupuestaria para el próximo año. Porque se van a juntar las siguientes variables. Déficit autorizado de esta comunidad, el 0,7% de su PIB. No llega a 300 millones. Deuda máxima, 12,1% de su PIB. Presupuestos generales del Estado, que suspende prácticamente los convenios, reduce las políticas sectoriales y reduce, y ahí me gustaría que el señor consejero nos explique lo que sabe, reduce la financiación autonómica, de luego en el fondo de suficiencia y, por supuesto, en el fondo de compensación. Claramente. También seguro en el fondo de garantía de servicios públicos fundamentales, porque bajan los ingresos con seguridad. Por supuesto, me gustaría que el señor consejero, en lo que yo considero esencial del fallo de la ley de presupuestos, falla en la mayor. Dice la ley de presupuestos del Estado que el próximo año la economía española va a decrecer 0,5% del PIB. No hay ni un solo analista, ni privado ni semipúblico, ni local ni internacional, que coloque el retroceso de la economía española como mínimo en el menos 1,3. Y cuando uno falla en la previsión más importante, en la que determina todo, que es el crecimiento económico, falla en los ingresos, que serán menores de lo previsto, y falla en los gastos, que serán superiores a lo previsto. De manera que este es un bodrio de presupuesto que será rectificado, yo sostengo que antes de que se apruebe. Mi tesis es que antes de que se apruebe definitivamente tendrán que corregir sus previsiones macroeconómicas. A este conjunto de situaciones, ¿cómo impacta en el presupuesto canario? A lo que se añade también nuestro retroceso económico. Y una última novedad que veríamos, el Fondo de Liquidez Autonómica.
¿Tengo una opción? Sí, disculpe. Tiene un minuto, don Román. Para aclarar a la ciudadanía qué es esto, ¿no? Porque hay una confusión absoluta sobre qué representa esto y qué consecuencias tiene, y hoy no tendremos tiempo, pero lo veremos. El Fondo de Liquidez Autonómica significa un préstamo a nuestra comunidad que va a computar como deuda, que interpretamos nosotros, no sabemos en qué término va a obligar a revisar el ajuste, esa es una intuición que tenemos y solemos fallar poco, de manera que nos gustaría saber que este conjunto de elementos cómo van a impactar. Y para ponérselo más fácil al señor consejero, la previsión del techo de gasto que hicieron ustedes en el mes de julio va a ser revisada a la baja por este conjunto de variables determinantes en el futuro de nuestro presupuesto. Eso es lo que me interesaría hoy iniciar en este debate, porque tendremos, afortunadamente, un mes y medio o dos para discutir las cuentas canarias. Muchísimas gracias.